Bien. ¿Aceptas ser entrevistado? ¿Aceptas ser grabado? Bien, Daniel, preséntate, por favor. Bien, Daniel, coméntame. ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando escuchas inteligencia artificial? Bien, ¿y qué características crees que tiene la inteligencia artificial y por qué? ¿Y por qué crees que esas son sus características? Bien, ¿y qué representa para ti la inteligencia artificial en el ámbito audiovisual y por qué? Bien, ¿y cómo describirías el perfil actual del estudiante frente a la inteligencia artificial? ¿Y qué ventajas reconoces en el uso formativo? Bien, ¿y qué tipo de estudiantes crees que recurren más al uso de inteligencia artificial y por qué?
O sea, digamos que consideras que algunas personas simplemente se evocan más en querer, quizás, por así decirlo, aprobar el curso a querer aprender realmente, o cómo hacer algunos procesos que quizás conllevan más tiempo en un programa de edición o de colorización, por ejemplo. ¿Y dirías que en tu época de estudiante esto se solía ver? Bien, y ahora, ¿cómo describirías el uso de la inteligencia artificial en la realización de un cortometraje? Bien, bueno, eso sí es cierto, ¿no? O sea, como que en algún punto, este, te ves contra el tiempo quizás por diferentes cosas, ¿no? De ver quizás otras tareas o trabajo quizás. Hay cosas que quizás se puedan automatizar, ¿no? Como por ejemplo, en mi experiencia, mayormente se ha usado para armar un plan de rodaje, quizás preliminar, porque al final del día no siempre se llega a concretar, mejor dicho. O quizás, como mencionas en el uso para storyboards, ¿no? Eso yo también he pasado por ese proceso de tener que dibujar a mano y ahora simplemente escribiendo un prompt, pues ya lo tienes en menos de un minuto. Entonces creo que bien.
Bien, y pasando justamente de lo que mencionas, ¿qué riesgos identificas sobre el uso de la inteligencia artificial para la producción de un cortometraje? Sí, pues al final del día la inteligencia artificial se basa en una gran base de datos, ¿no? Entonces, corre el riesgo de que tome información similar o igual a otro trabajo ya previamente realizado. Eso es cierto. Y pasando justamente al siguiente tema, ¿en qué etapas de la producción crees que los estudiantes recurren más al uso de la inteligencia artificial? ¿Y por qué? Claro, como ya te había comentado, se utiliza bastante en las fases preliminares de un trabajo, como que las partes que son de pre, que a veces conlleva un poco más de logística, de organización, te las puede agilizar de alguna manera. Pero también he visto que se usa bastante en la post. Ahora mencionas un poco lo que es edición y todo eso, pero también he visto que ahora se puede incluso limpiar audios con inteligencia artificial, cosa que antes no se podía, sino te llevaba hasta horas incluso hacerlo. A los que hemos a los que hemos trabajado con sonido, más que nada, ahora se hace de manera más rápida y queda igual o en ocasiones mejor de hacerlo manualmente. Claro.
¿Y cómo influye la inteligencia artificial en la planificación de proyectos audiovisuales y por qué? Bueno, eso es cierto, sí, como yo te dije, te simplifica bastantes pasos, sobre todo en las etapas preliminares de tu proyecto. Es bastante importante, al menos en lo que es, grabaciones ya contratadas con todo el personal, en donde, como bien lo mencionas, el tiempo es dinero, literalmente. Entonces, hay que saber aprovechar eso. ¿Y qué cambios percibes en la escritura de guiones cuando interviene la inteligencia artificial? Claro, muchas veces la inteligencia artificial te puede como dar buenas ideas, como también crear incoherencias, ¿no? O sea, depende mucho de cómo le pidas que te genere esa información. Personalmente me ha pasado que en alguna ocasión he tenido como que me he estancado creativamente para crear un guión y he recurrido a la inteligencia y le he pedido que le he escrito mi historia. Sin embargo, las propuestas que me da en ocasiones, pues no tienen nada que ver con lo que yo tengo en mente, ¿no? Entonces creo que eso también te trata de dar, este, ¿cómo decirlo? Ejemplos o ideas que son inverosímiles para tu historia, ¿no? Entonces se vuelven o se pueden volver como que absolutamente una historia dramática fantástica, o simplemente te cambió el personaje totalmente porque creo que parte de la esencia del personaje que tú creas es su personalidad. Y eso con la inteligencia artificial no la percibe como tal y te manda al otro extremo en donde tú dices, mi personaje jamás haría esto. Mm, sí, eso es cierto. ¿Y cómo crees que afecta la inteligencia artificial en la calidad de los proyectos?
Bien. ¿Y qué tareas consideras que siguen dependiendo totalmente del criterio del estudiante? Bien. ¿Y qué riesgos consideras que existen sobre su uso durante la producción de un cortometraje? Mm, ¿Consideras que la pregunta quizás es un poco redundante a las anteriores? Bien. ¿Y cómo se evalúa un proyecto donde interviene la inteligencia artificial?
Bien, bien. Creo que eso también de alguna forma, me imagino que ya lo has visto, ¿no? Porque recuerdo que cuando me ayudaste en uno de mis trabajos, es como que me preguntaste más que nada cómo llegué a este punto, ¿no? Porque recuerdo que era para un curso de dramatizado, si no me equivoco, donde tenemos que crear una historia y más o menos era tratar de entender cómo funciona la psicología de mi personaje para ver si las cosas que va haciendo a lo largo de esa historia tienen sentido. Entonces, bueno, honestamente sí, en algún momento, utilicé la inteligencia artificial para que me dé algunas ideas, no sé si lo notaste o no, pero sí, ¿no? Justamente fue donde vimos ese punto, ¿no? De que era muy superficial lo que yo estaba planteando. Sí, es cierto eso. Y bueno, pasando a la siguiente etapa, ¿cómo se ha integrado la inteligencia artificial en la malla curricular de la carrera? Bueno, eso es cierto, ¿no? Porque, bueno, yo recuerdo que en principios de la carrera, cuando nos enseñaban a usar Photoshop, justamente el Photoshop era para realizar un montaje.
Ahora, ya en algunos de los últimos ciclos, en el curso de postproducción, justamente, recuerdo que nos enseñaron a usar la inteligencia artificial para poner un objeto en un paisaje, por así decirlo, o en una imagen ya creada, es tal que simplemente era escribir el prompt de lo que yo quería agregar y te lo agregaba tal cual con luces, con sombras, que parecía una imagen no creada por inteligencia artificial, ¿no? Entonces creo que de alguna manera se está adaptando a la tecnología. Bien. ¿Y existen lineamientos institucionales claros sobre el uso de la inteligencia artificial? Claro, y sobre todo que eso también es algo muy reciente, ¿no? Porque me imagino que en tu etapa de estudiante como que, como ya lo mencionaste, no existía la inteligencia artificial, entonces como que no había algo que lo regulara como tal en ese momento. Pero ahora como que ya incluso he tenido oportunidad de entrar a la página de la UPC de Engage, donde funciona como una red social. Y en algunos cursos los estudiantes ya empiezan a postear sus trabajos y el trabajo consiste en crear un corto o un video totalmente con inteligencia artificial. Entonces, para mí también resulta que es algo nuevo y que no lo había visto anteriormente. Entonces, es como que la universidad trata de adaptarse a esta nueva tecnología. Bien, ¿y qué competencias crees que deberían desarrollarse para el uso correcto de la inteligencia artificial?
Bien, y ahora que mencionas la decadencia, pasando a la siguiente pregunta, ¿qué retos crees que enfrenta la carrera ante la incorporación de la inteligencia artificial en proyectos audiovisuales? Claro, es como mencionas, ¿no? Hay que tratar de adaptarnos todos al final del día. Como que tanto alumnos como profesores quizás este, vean la necesidad de aprender un poco más sobre su uso correcto y también por parte, creo, de los profesores, cómo evaluar, ¿no? Hasta qué punto puede ser considerado o permitido el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, creería que ahora es mucho más fácil para algunos profesores detectar plagio o qué textos quizás han sido desarrollados por inteligencia artificial cuando antes no era posible, ¿no? De esa forma. Bien. ¿Y crees que la inteligencia artificial redefine la formación del comunicador audiovisual? Bien. Y finalmente, ¿cómo imaginas la carrera en los próximos años frente a la inteligencia artificial? Bien, a ver, ¿hay algo más que quizás te gustaría agregar?
Bien, Adel, te agradezco mucho por tu tiempo y bueno, gracias, gracias por la entrevista.